Listo, entonces a partir de ahora estamos grabando esta sesión. El día de hoy, quizás ustedes me van a odiar un poquito porque estuvimos trabajando sobre cómo abrir archivos de texto, cómo extraer la información de esos archivos de texto y al final, a partir de la información que extrajimos, cómo hacer una representación gráfica. Esa fue la parte difícil de cómo se podía hacer. Y lo hice con el ánimo de que ustedes aprendieran a conocer un arreglo, a conocer una lista, a convertir una lista en un arreglo, aprendieran a identificar filas y columnas, aprendieran a indexar elementos de una lista o de un arreglo. Pero si en esta clase tenemos éxito el día de hoy, probablemente ustedes nunca van a usar, o por lo menos no para ese propósito, lo que hemos hecho en las clases anteriores, porque es una manera un poco ineficiente de trabajar con archivos. Existe actualmente una librería en Python que se llama la librería Pandas, que es una librería que está diseñada específicamente para trabajar con este tipo de archivos. Entonces, vamos, por ejemplo, a encontrar Pandas en Python. Python es una librería para análisis de datos. Entonces, después de esta clase, si todos tenemos éxito, vamos de ahora en adelante a trabajar o acceder o a manipular nuestros archivos a través de la librería de Pandas, que es una librería específicamente diseñada para análisis de datos, ¿ok? Entonces, aquí uno de ustedes pueden ver es la página web de la librería. Ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas que no vamos a ver probablemente en este curso, pero con el abrebocas que yo les voy a dar, ustedes espero y estoy seguro van a tener las herramientas para poder acceder, por ejemplo, a este manual de Pandas y averiguar cositas pues por su cuenta, que a fin de cuentas es el objetivo de Python. Es decir, ni siquiera yo dándoles un curso un año continuo de Python podría darles todas las herramientas porque hasta yo las desconozco. Generalmente lo que uno hace es tener un abrebocas, tener una breve introducción y a partir de eso pues uno ya por su cuenta empieza a desarrollar las herramientas que uno necesita para su trabajo en específico. Bien, pero antes de empezar a trabajar con Pandas, evidentemente necesitamos la librería Pandas. Esta es una librería que no es del todo común en Python. Entonces, del todo común me refiero que no generalmente viene con los archivos que uno descarga en Python normalmente. Generalmente hay que descargarla por aparte. Entonces, no sé si ustedes la tengan. Yo espero que sí, con la paquetería que tengan, pero lo vamos a comprobar ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porfa, es echar a andar este bloque de código y, y ver que no les dé sin error. Entonces, por ejemplo, tanto en su Jupyter como en la terminal, en el caso de, bueno, en el archivo que tú decías trabajar, Araceli, por favor escribe import pandas as pd. Fíjense que la sintaxis es la misma que vamos utilizando para todas las librerías. Import es la palabra clave que utilizamos para llamar una librería. Pandas es el nombre de la librería, como el osito panda. As es el alias, ¿no? As pd. PD es el alias que le vamos a poner a la librería. Recuerden que pudiera haberle puesto Verónica, Araceli, Félix, Naranja, Pera, Guanábana, e igual funcionaría. Pero en este caso le vamos a poner PD, ¿vale? Entonces, por favor, intenten escribir esto en su terminal y avísenme si les carga sin ningún error. Si no aparece nada, ya estamos del otro lado. Si les dice que no encuentra esta librería o que no existe, entonces tenemos problemas. Así que por favor inténtenlo y me avisan si les funciona. Sí, carga sin problema. Sí, también a mí. Súper, entonces ya estamos del otro lado del río. Entonces vamos a utilizar también NumPy, ¿ok? Y el alias de NumPy va a ser NP. Entonces vamos a trabajar con estas dos librerías. Import pandas as pd e import NumPy as np. Otro consejo que les doy es, o recomendación más bien, es que por favor vayan guardando. En tu caso, Araceli, ve guardando. También, si es un nuevo archivo que abriste, dale control S o salvar. Guardemos de entrada porque se nos va la luz, se descarga la compu, se traba algo y no se va a guardar nada. Jupyter no guarda las cosas solo, hay que guardarlas aquí en el disquete. Bueno, ustedes de pronto están muy jóvenes para reconocer este símbolo
Esto era como la USB de nuestras épocas, pero bueno, no sé si ustedes llegaron a trabajar con disquetes. Yo sí alcancé a trabajar con disquetes en un momento. ¿Ok? Entonces, ya que importamos estas librerías, vamos a pasar a esta siguiente línea y voy a escribir abajo la sintaxis para mostrárselas a ustedes paso por paso. Entonces, recordemos siempre que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, todas las instancias que nosotros vamos a utilizar en Python son objetos. Entonces, vamos a crear un objeto que se llama FileTemp, que significa archivo de temperatura en inglés. Y entonces, para crear ese objeto, nosotros vamos a utilizar la librería Pandas o vamos a utilizar funciones de la librería Pandas. Para utilizar funciones de la librería Pandas, nosotros debemos primero indicarle a Python que vamos a llamar precisamente a una instancia o más bien a un programa o a un procedimiento de Pandas. Entonces, PD significa, oye, voy a llamar a algo que está en Pandas, punto. Ese punto es, sigue o le sigue, ¿qué es lo que vamos a llamar? Vamos a llamar una función que se llama readCSV. readCSV es simplemente la función que utilizamos para abrir archivos, que sería la misma que utilizamos en clases anteriores con read. Así como era read y abro paréntesis, en este caso la función es read-csv, ¿ok? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y recuerden que lo que hay dentro de los paréntesis son los argumentos que va a recibir esa función. Entonces, los argumentos son los siguientes. El primer argumento se va a llamar el nombre del archivo. Recuerden que estamos trabajando con el archivo stickishowlmur. Entonces, escriban bien el nombre, stickishowlmur.txt. Ese es el primer parámetro que vamos a recibir, ¿ok? Luego colocamos coma, porque la coma nos permite separar un parámetro del otro, es decir, es el segundo parámetro que vamos a recibir. Y entonces ese segundo parámetro significa sep, que significa separación. Vamos a explorar el archivo de stickishowlmur una vez más. ¿Ustedes alguna vez en su vida han intentado abrir un archivo de texto en Excel? ¿Lo han intentado hacer alguna vez? Yo no. Ok. Verónica, ¿tú has intentado alguna vez abrir un archivo de texto en Excel? No me acuerdo, no recuerdo. Ok, bueno, no importa. Cuando uno está abriendo un archivo de texto en Excel, bueno, voy a intentar cargar aquí Excel, pero como se tarda tanto en esta máquina, entonces lo que voy a hacer es seguir la clase mientras les intento explicar, porque se va a cargar en 2 días. Una de las cosas que te pide Excel cuando va a abrir un archivo de texto es preguntarte cuáles son los caracteres de separación. Es decir, como Excel tiene filas y columnas, cuando tú abres un archivo se espera que tenga filas y columnas. Entonces él te va a decir, ok, ¿yo cómo hago para saber cuál es una fila y cuál es una columna? ¿Cuál es el carácter que la separa? Algunos archivos tienen punto y coma, otros archivos tienen un tabulador y otros archivos tienen un espacio, o uno o varios espacios. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, voy a crear un nuevo archivo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera nombre, por ejemplo, Araceli Silverio, ¿es Silverio o Silveiro? Es que siempre se me olvida tu apellido. Silverio, creo que lo escribí bien, ¿verdad, Ara? Sí, está correcto. Ok, Araceli Silverio. Entonces, por ejemplo, Félix Rodríguez, ¿sí? Y tenemos entonces a Verónica Hernández. Entonces, aquí el carácter, por ejemplo, de separación sería el punto y coma. Entonces, al Excel hay que indicarle y decir, oye, cada celda la vas a separar, por favor, con un punto y coma. Puede ser un punto, podría ser también, podría ser cualquier letra, pero eso hay que indicárselo a Excel para que él pueda partir las filas y las columnas y colocar este nombre en una celda, este otro nombre en otra celda, este nombre en una celda, este apellido en una celda y así. En este caso, por ejemplo, de stickishowlmur, ¿cuál creen ustedes que es el carácter de separación para que Python sepa cómo separar un dato de otro? ¿Un espacio?
Exacto. Un espacio. Uno podría pensar un espacio y está bien decirlo. Lo que pasa es que Python es un poco especial y él te dice, si tú me dices un espacio, tal cual, yo voy a buscar un espacio. Y entonces nos damos cuenta que no siempre es un espacio. Por ejemplo, aquí hay un espacio, aquí, por ejemplo, hay 3 espacios, aquí, por ejemplo, hay 2 espacios, aquí, por ejemplo, hay 2. Es decir, sabemos que el espacio es el carácter de separación. Sin embargo, no necesariamente es 1 o 2 o 3, es una cantidad de espacios variables. Eso nos pone en un pequeño problema porque Python es muy exigente en eso. Si tú me dices un espacio, yo te respeto un espacio. Si me dices 2, 2. Si me dices 3, 3. Entonces la cuestión acá es que no sabemos si es 1, si son 2 o si son 3 espacios. Afortunadamente, hay una manera de decirle, oye, cuando tú encuentres cualquier espacio, sea de 1 o 2 o de 3 espacios, lo que sea, o un tabulador, porfa, sepáralo. Y decirle eso se hace a través de backslash o slash invertido S más. Ese código especial en su conjunto, backslash S más, significa eso. Cualquier espacio que tú encuentres, independientemente de la cantidad de espacios que sea, por favor, sepáralo. Y eso va a ser muy útil porque algunos archivos a ustedes se los van a dar con un espacio, con 3 espacios, con un tabulador, con una cantidad indistinta de espacios. Entonces, siempre es mejor mantenerlo muy genérico y decirlo así. Y así, cualquier espacio que encuentre les va a hacer la separación de caracteres. ¿Está claro eso? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos 2 parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo. El segundo parámetro es el carácter de separación. Y el tercer parámetro es una palabra en inglés que significa skip rows, que significa saltar filas. Algunos archivos, como es en este caso de Sticky's Holmur, tienen encabezados. El encabezado significa el header en inglés. Lo pueden encontrar también así. Si buscan algún archivo en inglés, le pueden llamar header, como de cabeza, así, header, ¿vale? Y eso significa encabezado. El encabezado puede muchas veces no respetar la simetría del archivo. Por ejemplo, en este caso tenemos 178, espacio Sticky's Holmur, espacio Medal Hitty. Esta fila, si lo queremos decir así, es asimétrica respecto a las demás. Es decir, de aquí para abajo vamos a tener siempre el mismo número de columnas. Y eso es bueno porque tiene que haber esa simetría, porque el programa o la función read-csv lo que va a hacer es separar todo por columnas. Y si el archivo no es simétrico, él le va a decir, oye, es que en la fila 33 hay una cantidad menor de columnas, entonces no sé qué guardar ahí, porque él va a guardar todo eso en un arreglo. Entonces, como lo va a guardar en un arreglo, necesitamos que sea simétrico. El problema es que aquí no es simétrico, porque aquí solo hay 3 columnas, a diferencia de los archivos que está abajo, que es las filas que le siguen a la primera fila. Entonces, la cuestión aquí es que hay que decirle a Python, sí, no te preocupes. Lo que pasa es que mi primer fila, o mis primeras 2 filas, o mis primeras 3 filas, son encabezados, entonces necesito que te las saltes. Entonces, cuando yo le digo necesito que te las saltes, le estoy... se me perdió. Aquí está. Le digo esto, skip rows 1. Le estoy diciendo sáltate la fila 1. Esta es la fila 1. Aquí sí empieza a contar desde 1, no desde 0. Le estoy diciendo, mira, sáltate la fila 1, que ese es un encabezado, y empieza a contar desde la fila 2, ¿ok? Y entonces empieza a contar desde la fila 2. Y entonces él va a empezar a leer el archivo desde la fila 2. ¿Ok? Ahora, los archivos para que los pueda leer, esta función readCSV tienen que tener unas características muy especiales. La primera característica, ya me perdí, del archivo es que siempre la primera fila, no la primera fila del archivo necesariamente, sino la primera fila que nosotros vamos a considerar tiene que ser el encabezado de nuestro archivo. Es decir, ahí tiene que estar la información de qué es lo que viene abajo. Es decir, aquí es una cosa que se llama número, esto se llama año, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Siempre la primera fila de nuestro archivo, y cuando me refiero en este caso a la primera fila, es la primera fila que va a leer, porque recordemos que esta la va a ignorar, porque le dije skip row 1.
Entonces, la primer fila que va a leer el archivo es esta. Esa primer fila tiene que ser los identificadores o el nombre de la columna, porque esta función va a leer el archivo a partir de columnas. Entonces, cuando ustedes creen o tengan un archivo que vayan a leerlo a través de pandas, siempre la primer fila, repito, perdón lo insistente, la primer fila entiéndase como la primer fila que va a leer la función, no la primer fila del archivo porque puede ser un encabezado. Siempre esa primer fila tiene que tener los nombres de cada columna, que le llamaremos los identificadores. Entonces, ya con esas tres, nosotros estamos listos. Entonces, por favor, voy a comentar pues para no tener doble, le voy a dar aquí Run, y entonces, si todo sale bien y no les arroja ningún error, estamos del otro lado del río. Así que, por favor, confírmenme que no les arrojó ningún error y que todo está funcionando muy bien, por favor. No arroja error. Tampoco el mío. Perfecto. Entonces, no arroja ningún error, a ninguna de las dos, estamos del otro lado del río. Ahora le vamos a dar print file temp, que es el objeto que acabamos de crear. Entonces le damos aquí run. Uy, perdón. Oye, ¿saben qué se me hizo mi...? Ah, aquí está, es donde están mis botoncitos, que se me pierden. Ah, aquí está. Le damos run. Y entonces nos va aquí print file temp, escriban esto, print file temp, y les va a salir esto. En tu caso, Araceli, pues te va a salir en la terminal. Entonces, si a todas ustedes les sale eso, por favor avísenme para irles explicando qué significa cada cosa, ¿ok? Sí corre Sí. bien y sí muestra. Ok. Entonces, veamos. Igual. Esta primera columna que ustedes están viendo, esta columna no existe dentro del objeto, es decir, simplemente es una columna de numeración. Ahí te está diciendo que esta es la fila, perdón, una fila de numeración. Este 0 significa que es la fila 0, que está la fila 1, que es la fila 2, la 3, la 4. Y entonces fíjense que la fila 0, en este caso, empieza desde acá. Él sabe que la fila 0 es esta. La fila 0 empieza desde acá. ¿Por qué empieza desde acá? Porque él sabe que la primer fila, y repito, y dirán, ay, profe, tan cansón, pero es porque me gusta repetir. Recuerden, hablamos de la primer fila que lee el archivo. Es decir, después de que ustedes le dijeron que se saltara n filas. O sea, la primera fila que se lee es esta. Observen que esta primera fila no está enumerada. Es porque esta primera fila ya Pandas sabe que son los nombres de las columnas. Es decir, los datos son estos tal cual. Estos simplemente son los nombres. Entonces, la primera fila del archivo es esta. 178, 1830, 14, bla, 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 bla. La segunda fila, pues es 1831, etcétera, etcétera. Y entonces, así se va. Recuerden que estos puntos suspensivos, lo que significa es que Python te está diciendo, aquí sigue un chorro de filas, pues no te las voy a mostrar todas porque qué pereza, me las voy a saltar y te voy a mostrar las 5 primeras y las 5 últimas. Es decir, de 0 a 4 y de 165 a 169. Y él te muestra el contenido de cada columna y te dice, mira, en la fila 0 tenemos esta columna que se llama NR, tenemos esta columna que se llama AR, tenemos esta columna que se llama Jan, Feb, Mars, April, etcétera, etcétera. En mi caso, como en mi pantalla no cabe, muestra aquí un backslash y te muestra aquí la de diciembre y la del promedio. Pero eso simplemente es una cuestión gráfica en mi caso, porque no me alcanza a mostrar todas las columnas. Pero este backslash lo que te está queriendo decir es, esta columna sigue acá. Es decir, no te preocupes, es como, ya no me cabe más en pantalla y te muestro un espacio. Entonces, recuerden, estos números que ustedes ven acá son simplemente los enumeradores de la fila. Pero el contenido de la información per se es esto que estoy subrayando en azul sin contar esta columna, que en realidad no es una columna de un archivo, simplemente es como si tuvieran ustedes un archivo en Word y enumeraran las líneas. ¿Ustedes alguna vez han visto o han trabajado archivos de Word y han habilitado la opción de contar los renglones? ¿Alguna vez lo han hecho?
Creo que no. ¿No? Igual, Bueno, creo que tampoco. ok. Cuando escriban la tesis, probablemente les toque hacer eso porque, bueno, voy a abrir el archivo en Word. Necesitan un curso de Office. Permítame un segundo, por favor. Entonces, recuerdan que aquí está el archivo, ¿verdad? Entonces, necesitan un cursito de Word. Bueno, espérenme a ver, abro el Word, aquí está. Ok. Bueno, permítame un segundo que está como lento mi compu. Bueno, aquí está el Excel, que eso se los voy a mostrar ahorita, pero bueno, aquí también les enseñamos Office, no pasa nada. Bueno, esperemos que ahora, bueno, cuando ustedes estén haciendo su tesis se van a dar cuenta que ustedes pueden enumerar las filas. Entonces, las filas que se enumeran tienen estos numeritos, pero no hacen parte de su archivo, simplemente es enumerar las filas, no hace parte del texto. Entonces, esta es la estructura del archivo, ¿vale? Ya con esto, por favor, guardemos y les voy a pedir que me den 5 minutos que me voy a mover un momento la computadora. Ahí, esperen. Aquí está, ¿listo? Entonces, les pido que no me voy a desconectar, solo me den 3 minutos para moverme, que me tengo que mover y ya estoy de regreso con ustedes. Por ahora, pues vamos bien porque ya les funciona esta parte. Hola, ¿me escuchan? Por favor, avísenme si me escuchan, por favor. Sí. A ver, es que creo que son mis audífonos.
Araceli, Verónica, ¿me escuchan? Sí, sí lo vimos. Ah, perfecto, listo. Ok, bueno, entonces vamos a tomarnos aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes puedan ver, bueno, esto no es de programación, pero les va a ser muy útil, ¿no? Para que vean el ejemplo que les quiero decir de cómo enumerar filas en Word. Ok, entonces esperemos mientras está cargando. Bueno, es que ya está viejito este compa un poco. Ustedes disculparán. Entonces, por ejemplo, um, esta es mi tesis. Espacio es la mejor tesis del mundo. Ok. Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí le colocan, bueno, en diseño, luego se me olvida. Creo que está aquí en referencias. Review. References. Mm, 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 mm. Ah, ya se me olvidó cómo. Es que luego... Layout. Espérense que se me va. Line numbers. Eso. Continuous. Entonces, por ejemplo, este 1, este 2 y este 3, pues no hacen parte del texto. Hola, bienvenidos a mi tesis. ¿Sí? Gracias por leerla. ¿Sí? Como ustedes ven, este 1, este 2, este 3, este 4 y este 5 no hacen parte del texto. Simplemente aparece cada vez que ustedes colocan un espacio. Entonces, esto, por ejemplo, cuando ustedes estén escribiendo su tesis, va a ser muy útil porque cuando ustedes le revisan la tesis o algún documento, pues las personas que le hacen la revisión son muy específicos. Entonces, si yo le leyera la tesis a Verónica, por ejemplo, le diría, mira, Verónica, en la página 36, en la fila 129 o 280, aquí escribes tal cosa. No está muy claro este concepto o te falta una referencia. Entonces, así les van a revisar ustedes los textos y les van a pedir que enumeren. Pero bueno, este paréntesis era simplemente para que ustedes entendieran que en este caso en Jupyter, este número de fila es análogo al número de fila de su archivo Word, pero esta fila no pertenece al texto, o sea, ustedes no le escriben. De igual manera, como esta fila no pertenece al objeto, es simplemente una enumeración, una manera en la que ustedes se pueden orientar fácilmente para identificar las filas del archivo. ¿Está claro lo que les acabo de decir? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a lo más importante. ¿Cómo yo puedo acceder a una columna en particular? Pandas está diseñado específicamente, bueno, se puede acceder a filas, pero por default es para acceder a columnas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije en las clases anteriores que teníamos que hacer un split y de ese split partir y hacer una append y en cada append agregar cada temperatura? Pues aquí es donde les digo que ustedes entre comillas me van a odiar porque me van a decir, profe, pero si esto era tan fácil, ¿usted para qué se puso a enseñarnos split y todo eso? Pues yo lo hice para tratar de enseñarles algunos trucos en programación que les pueden ser útiles. Pero en realidad acceder a los archivos es muy fácil. Para que ustedes puedan acceder a un archivo, lo único que necesitan es escribir el nombre del objeto, file-temp, abrir corchetes cuadrados y entre comillas sencillas escriben el nombre de la columna a la cual ustedes quieren acceder. Por eso es que es importante que su archivo, su primer fila del archivo, ya saben a qué me refiero con la primer fila del archivo, sea el nombre de cada columna, porque ese es el identificador que va a utilizar Pandas. Si no tienen nombres, ustedes no van a saber cómo acceder a esa columna, o más bien Python no va a saber cómo. Como este archivo es simétrico, él ya sabe que dice, ah, ok, esta primera columna se llama NR, esta se llama AR, esta se llama Jan, esta se llama FEP, esta se llama MAR y así, y esta se llama ARIF. Entonces, si yo quiero acceder a la columna de años, pues escribo AR, entre comillas sencillas. Entonces voy a escribir AR, cierro la comilla, voy a comentar esto, y entonces aquí estoy accediendo si le dan out, estoy accediendo, pueden echarlo a andar,
estoy accediendo a la columna de años. Recuerden siempre, esta primer columna es una columna ficticia, en el sentido que no pertenece al objeto, simplemente es para enumerar. Lo que cuenta es esto. Entonces, miren, aquí solamente nos está mostrando los años. Recuerden que los puntos suspensivos significa que hay un montón de filas y que las va a obviar. Solo les muestra las primeras 5 y las últimas 5, ¿no? 1830 a 1834 y 1995 a 1999. Y entonces, aquí hemos accedido a la columna AR. Por ejemplo, si yo escribiera en vez de AR, escribo NR, ¿qué creen ustedes que me va a salir? NR. ¿Qué creen ustedes que me va a salir? ¿O qué columna me va a salir? La primera. Exacto, o sea, me va a salir puros 178 y no me va a salir más. Entonces, pues antes de averiguar, vamos a, ni les pregunté, ¿a todos les salió la columna de años? Vamos a probar con AR otra vez. Por favor, avísenme si les apareció la columna de años, tal cual así, por favor. Sí. Perfecto. ¿Y a ti, Araceli? No, pero no sé si influya el hecho de que no utilicé comillas simples, sino comillas dobles o nada que ver. ¿Te sale algún error o no te sale nada? No, ningún error, solo me muestra todo el documento. Utiliza comillas sencillas y me dice si te funciona, por favor. Sí, gracias. Ok, sí, gracias. Entonces eran las comillas. ¿Ya te funcionó, Ara? ¿Ya está todo Sí, bien? sí. Súper. Entonces ya tenemos un experimento con Ara. Utilicemos siempre comillas sencillas. A veces con Python a él no le importa si utilizamos dobles o sencillas, pero gracias al experimento de Araceli nos damos cuenta que siempre tienen que ser comillas sencillas. Ahora, veamos la última fila. Esta última fila tampoco hace parte del objeto per se, es simplemente una fila informativa, donde te dice el nombre de la columna, que es AR, la longitud, es decir, cuántas filas son, 170, de 0 a 169, son 170 filas, y te dice el tipo. Entonces, aquí hay otra cosa que es fantástica, y es punto para pandas. Aquí en el tipo nos dice entero, de 64 bits. Es decir, aquí Pandas ya puede identificar inmediatamente qué tipo de dato es. Recuerdan que cuando abrimos el archivo a pedal, es decir, a mano con el read, nos tocaba convertirlo de texto a entero o a flotante según sea el caso. Es decir, aunque lo leía, para él todo era texto. Y entonces tocaba, y les di yo a ustedes el comando en NumPy para poder convertirlo de texto a flotante o a entero según nos interesara. En este caso en particular es muchísimo mejor porque Pandas es tan maravilloso que él sabe qué tipo de archivo es. Él ve esto y él dice, ah, no te preocupes, yo ya sé que estos son números, no me tienes que convertir a nada, yo solito lo hago. Y aquí ya te dice, es un entero de 74 bits, es un arreglo de 170 y su nombre es AR. Entonces, pues es mucho más fácil porque aquí ya tenemos la columna. Ahora, aquí
la hemos extraído, pero no se la hemos asignado a ningún objeto. Entonces, recuerden que tenemos que asignársela a un objeto, que le vamos a poner en este caso años, ¿vale? Entonces, lo que extraigamos de este objeto, que va a ser la columna de años, lo vamos a guardar y vamos a crear en otro objeto nuevo que se llama años. Entonces, vamos a darle print años, ¿ok? Vamos a hacerlo ahora sí. Años igual a fileTemp, abro corchetes cuadrados, comillas sencillas, AR, cierro el corchete y le doy print años. Y le doy run. Y, y nuevamente nos tiene que mostrar exactamente lo mismo. Y la diferencia aquí sustancial es que esto es más útil para seguir trabajando más adelante con el algoritmo, porque hemos guardado esta salida en un objeto. Y de hecho, si yo escribo aquí type, por ejemplo, recuerden que type es una función que nos dice qué es eso. Y nos dice pandas core series. Es una serie de datos de pandas, ¿ok? Simplemente pues porque pertenece a la librería de pandas, pero para efectos del caso es una regla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo le escribo print años más 4, entonces me va a sumar a todo 4, miren, 2003, todo lo va a sumar. Es decir, no tengo que sumar elemento a elemento, si lo tengo que restar, no tengo que restar elemento a elemento, si lo tengo que multiplicar, no tengo que multiplicar elemento a elemento. Yo puedo operar como si fuera una lista, ¿ok? Entonces lo puedo operar de la misma manera como si fuera una lista. Un arreglo, perdón. Un arreglo de NumPy. Entonces todo lo que yo puedo hacer aquí, ya inmediatamente aquí lo tiene como tipo arreglo, ¿ok? ¿Está claro esa gran ventaja que tenemos al acceder a archivos a través de pandas? Sí. Ok, súper. Bien, entonces ahora vamos a jugar un poco, a acceder a distintos archivos, digamos, a distintas partes de nuestro archivo. Supongamos que ahora yo quiero acceder a la columna de temperaturas de julio, es decir, yo quiero conocer todas las temperaturas de julio a lo largo de todos los años. Es decir, yo quiero un arreglo que contenga la información de la temperatura de julio desde 1830 hasta 1999. Entonces, ¿cómo sería la sintaxis para yo, vamos a ponerle julio a ese objeto? ¿Cómo sería la sintaxis para yo acceder a la columna de las temperaturas únicamente del mes de julio? ¿Cómo lo haría? Le pondríamos julio igual a file-tem, entre corchetes el nombre de la, creo que es Jul o Jul o algo así, el nombre de la columna, pero no recuerdo qué nombre tenía, Jul. Muy bien, así es. Ay, perdón. Y entonces aquí ya le damos run. Y entonces pues no nos va a mostrar nada, evidentemente, porque lo asigno a un objeto. Entonces le doy print julio. Y muy bien, Araceli. Como bien dices, yo voy a ver la temperatura de julio para todos los años. Entonces, Verónica, ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya tenemos todas las temperaturas de julio a lo largo de todos los años. Yo quiero ver la temperatura de julio del año 1830. ¿Cómo lo haría? Utilizando este nuevo objeto que creé. Le damos el archivo. Yo solo quiero ver la temperatura de julio de 1830, es decir, solo quiero ver esta. ¿Cómo lo haría? Utilizando este objeto julio. ¿Cómo lo haría? Como abajo, con los corchetes y decir el número de Ajá, entonces fila que sería quiera. print julio. Y dentro de ese arreglo, ¿qué posición ocuparía la temperatura de 1830? Si ves el archivo.
¿Qué Ajá. posición del Sí. arreglo sería? 0. Exacto, súper bien, Verónica, 0. Entonces vamos a comentar esto. Y sí, ahí está, 10.5. ¿Vale? Y si yo quisiera ver la de 1999, entonces sería sería -1, que sería 10.6. ¿Listo? Entonces, fíjense que, ups, ¿qué le pasó? ¿Por qué no me lo deja? Hmm, qué raro, ¿será que no me lo deja acceder a la? Ah, 169. ¿Sí? Pensaría que debería dejarme con -1. Bueno, parece que, bueno, acabo de descubrir algo. Los objetos de pandas no me permiten indexar como -1. Toca darle el número tal cual, que sería en este caso 169. ¿Ok? Pero bueno, qué bueno que lo descubrimos. Me alegra cuando me equivoco porque significa que son cosas que no se pueden hacer. Mire, yo pensé que lo podía hacer con -1, pero no, no se puede. Me arroja un error. Debe ser por la manera como se construyó la librería de pandas. Entonces, si yo, miren lo que hicimos, extraje de todo mi objeto que se llama FileTemp, extraje la columna de temperaturas de julio. Y a esa columna de temperaturas de julio, yo accedí a una temperatura en particular, es decir, de un año en particular. En este caso, lo hicimos, Verónica lo hizo para el año 1830, que sería la posición 0, y luego yo lo hice para el año 1999, perdón, que sería 169, ¿ok? Entonces, ¿está claro eso para todos y todas? Bueno, para mí sí está claro. ¿Para ustedes está claro? Sí. Ok, Sí. perfecto. Ahora, puede ser que de pronto alguna de ustedes es un poquito impaciente y dice, profe, pero no hay una manera de hacer eso de un solo golpe, es decir, no tener que crear el objeto y luego a través de ese objeto acceder a un elemento. Y yo les digo, claro, se puede hacer con doble corchete. Si yo, por ejemplo, quiero ver la temperatura de enero del año de 1831, sería la fila 2 de la columna enero. Entonces así lo hago. Abro corchetes, Jan, que es la columna enero, y entre coloco 2, que sería el tercero, perdón. En este caso sería 1832 por el tercero. 0, 1, 2. ¿Vale? Entonces ahí ya lo tendría. Ahora, vamos a comentar esto un poco y vamos a ver. Yo quiero ver la temperatura de diciembre del año de 1840. Entonces, ¿cómo vería la temperatura de diciembre del año de 1840? Creo que no se escucha. Sería agregar, ¿puede estar en la terminal, porfa? Sí, adelante. Bueno, creo que sería diciembre, igual podemos ponerle diciembre. ¿Y cómo se llama esa columna en islandés? Bueno, ok. Es que puso la información donde ya estaba, es decir, pensé que íbamos a iniciar como diciembre igual a tem-. Ah, ok, ok, vale. Sí, Sí. perdón, pero sí está mejor. Des es Ajá, ok, des, y luego vamos a abrir otro corchete al lado. ajá. Creo que, si no conté mal, creo que es 12, pero no estoy segura. Para 1840, creo que es 12, ¿no? Creo que sería 11, a ver. 11, 0, 0. bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, ya me hice bolas, a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sería 10.
De acuerdo. Desde 0, sí, a ver, rectifico porque tampoco me lo esperaba. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, sí. Ah, claro, porque empieza en 0 también. Es que como empieza a contar en ceros, yo siempre hago ahí, no tiene nada que ver. Entonces, 10. Entonces, ahí tenemos 1.6. Veamos. Perfecto. 1840, diciembre 1.6. Entonces, ahí tenemos la temperatura de diciembre para 1810. Súper bien. Entonces, ¿está claro, Verónica y Araceli, cómo podemos navegar o indexar a través del archivo utilizando pandas? Sí. Ok, Sí. bien. Entonces, bueno, aquí repetimos lo mismo que ya les había dicho. Ahora, la cuestión es que recuerden que a mí lo que me interesa es pues conocer todas las temperaturas promedio. Es decir, todas, 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 todas. No solo acceder a una. Y pues acceder a cada una de ellas manualmente, es decir, una por una, pues es repetitivo. Sería antiprogramación. Repetir esto, Jan average, febrero average, o sea, repetirlo para cada uno, pues sería muy estresante. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear una lista, en este caso sí es una lista de meses. Yo afortunadamente pues ya la tengo, se las voy a enviar por el chat. Creo que de todas maneras ninguna de ustedes la puede copiar, porque creo que Verónica creo que está desde el teléfono y Araceli no sé si lo pueda copiar porque está en la máquina virtual. No, tampoco. Entonces, bueno, pues les tengo aquí paciencia, no se preocupen, ni más faltaba. Entonces vamos a hacer un arreglo. Mes que se llame Jan, Feb, Mar, Ap, Mai, Jun, Jul, Agu, Sep, Ok, Nop, Des. Entonces recuerden, entre comillas sencillas, sepárenlo por coma en cada elemento y recuerden que escriban bien el nombre, porque está en islandés, porque vamos a utilizar esta fila para hacer ahorita un for y acceder a cada columna, ¿ok? Entonces les doy unos 2 minutos para que por favor creen esta lista, ¿vale? Ya. Listo. Súper. Ara, ¿ya también tú? No, pero lo sigo. Es porque se me complica ponerle comillas sencillas, pero lo sigo ya casi. No, no te preocupes, te esperamos. Todos en el mismo, al mismo tiempo, ¿ok? Sí, tú tómate tu tiempo y me avisas. Listo, gracias. Súper. Ahora van ustedes a graduarse de programadoras y les viene una pregunta muy especial. Quiero ver la temperatura
Vamos a ir al archivo y les muestro. Quiero ver todas las temperaturas del mes de agosto de este archivo, o sea, la columna de temperaturas del mes de agosto, pero no quiero que me escriban explícitamente AGU, como lo vimos aquí anteriormente, sino quiero que utilicen la lista que acabamos de crear de mes. ¿Cómo lo haría? Repito la pregunta. Quiero ver la columna de temperaturas del mes de agosto, pero utilizando la lista que acabamos de crear. ¿Cómo lo haría? Entonces, Con el for, ¿no? si quisiera ver la de todos los meses, sí, pero le repito ¿Cuál la fue la pregunta. pregunta, perdón? Sí, claro. Quiero ver únicamente la columna de temperaturas del mes de agosto, ¿vale? Solo esa. Pero ya no quiero que lo hagamos como lo estábamos haciendo ahorita, escribiendo AGU. Quiero que lo Quiero que lo hagamos utilizando esta lista que acabamos de crear, ¿vale? Es decir, voy a escribir esto acá. Si fuera a lo convencional, entre comillas, como lo hemos hecho, sería AGU, ¿verdad? Pero entonces podría ser que accedamos ponerle mes, corchete y el agu, ¿no? Ah, exacto. Entonces, a ver, te escucho. En vez de AGU, quiero que utilicen esta lista que se llama mes. ¿Cómo lo haría? Ajá. Ponerle mes y abrir corchete y poner agu, pero no sé si estoy... ¿Segura AGU o qué colocamos? Porque recuerda que eso es una Ok. lista. Sí, es una lista. Comienza desde 0, Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sí. Perfecto, 7. Entonces le doy run y voilà. Muy bien, Araceli. ¿Está claro, Verónica, cómo lo hizo Araceli? Sí, Ok, súper. Entonces, esta es la clave. Ya no voy a escribir el nombre tal cual porque ya tengo una lista. Y entonces así voy a acceder. Y si yo quiero la temperatura de 1830 de agosto, pues 7,0. Uy, no, perdón, estoy yo mal. 7, cierro acá y abro aquí y 0. Ahí sí. Y entonces la temperatura de agosto, que es el séptimo elemento de mi lista mes, y la fila 0, que es de 1830. ¿Está claro para las dos cómo lo hice acá? sí. ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Ahora, recordemos, supongamos que yo quiero ver la temperatura promedio de esa temperatura de agosto, que yo quiero saber la temperatura promedio de agosto a lo largo de todos estos años. Recordemos que aquí tenemos agosto y tengo varias temperaturas. Si yo las quisiera promediar a mano, tendría que sumar todas estas temperaturas y dividirlo entre el número de años. O sea, 170 en este caso en particular. Ahora, si yo lo hago, digamos que se llama promedio agosto, entonces lo haría, recuerden que eso es con la librería NumPy, np.average, que significa promedio, abro paréntesis, ¿y qué es lo que voy a promediar? Pues file, temp, abro corchetes, mes, como me dijo Araceli, 7. Entonces, recuerden que esto es un arreglo de temperaturas, como lo pueden ver acá. Esto es un arreglo de temperaturas. Tiene todas esas temperaturas. Entonces, el argumento de np.average es un arreglo. Y este arreglo, pues, son las temperaturas del mes de agosto. Entonces, voy a comentar esto y le voy a colocar print promedio agosto. ¿Ok? Y le doy aquí run. Y por fin, tengo mi temperatura promedio de agosto. ¿Está claro para todas cómo obtuve la temperatura promedio del mes de agosto? Sí. Ok. ¿Listo? Entonces,
¿Cómo obtendría la temperatura promedio de diciembre? Repitamos el procedimiento. ¿Cómo obtendría la temperatura promedio de diciembre? Les escucho. Sería el mismo, NP. Ujú. Ajá, punto average. Abrimos paréntesis. Ajá, file temp. Corchete. Mes. Y ¿qué es? 11 de diciembre. Cero. Muy bien, perfecto. Y entonces, ay, perdón, es que se me esconde a veces esto. ¿Cómo le hago? Así, ¿no? Eso, ahora ya se ve mejor. Y entonces, ya, tengo mi temperatura promedio. A ver, voy a comentar esto. Y escribo print promedio diciembre. ¿Ok? Y entonces ya tengo mi temperatura promedio de diciembre. ¿Vale? Entonces, ¿está claro ahora? ¿Está claro, Vero, cómo obtuvimos las temperaturas promedio para cada mes? Sí, Ahora, vamos a avanzar otro pasito más. Si yo quisiera tener un arreglo con todas las temperaturas promedio, pues no voy a repetir esto para enero, febrero, marzo, abril, mayo, pues porque recuerden, es antiprogramación. La idea es hacer las cosas lo más compactas posibles. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a volverlo a escribir, aunque ya aquí todo está hecho. Promedio mes. Voy a crear una lista que se llame promedio mes. La creo vacía. Y voy a hacer un for i in range, que va desde dónde? Desde 0 hasta len mes, es decir, que me vaya a recorrer toda la lista de meses. Y que vaya saltando de uno en uno. ¿Y qué voy a hacer dentro de ese for? Pues voy a calcular un promedio que va a ser np.average. Abro mi paréntesis, file temp, tal cual como lo estamos haciendo aquí y como lo aprendimos a hacer acá. Tal cual como lo aprendimos a hacer acá. La diferencia es que en vez de colocar mes 7, mes 11 o cualquier mes, que era lo que utilizábamos para obtener la temperatura promedio de cada mes en específico, voy a colocar mes I. Recuerden que este I es el índice del for, es decir, iterativamente voy a ir recorriendo todos los meses, porque eso es lo que hace el for. Cuando I valga 0, entonces va a ser mes 0, estaré en enero. Cuando I valga 1, estaré en febrero. Cuando I valga 2, estaré en marzo. Cuando I valga 7, estaré en agosto, pero creo que esto no es agosto, creo que es, sí, en agosto. Y cuando I valga 11, estaré en diciembre. ¿Sí se entiende? Porque en vez de colocar un número exacto, coloco una I. Con esto yo voy a recorrer iterativamente todos los meses, ¿vale? Y esa es una gran ventaja. ¿Está claro para todas cómo por qué coloqué I y no un número en particular dentro de un ciclo for? Sí. sí, Ok. Ahora, la cuestión es que aquí va a calcular el promedio, pero lo va a actualizar cada vez que lo calcule. Entonces, lo que yo necesito es guardarlo. Pues guardémoslo en promedio mes. Promedio-mes. Recuerden, punto append, que significa agregar. ¿Qué le voy a agregar? Pues el promedio que acabas de calcular. Entonces, repito, calculo un promedio para el mes que corresponda según el índice del ciclo for. Y una vez calcule el promedio para ese mes, entonces lo agrego a mi lista vacía promedio mes. ¿Ok? Y entonces aquí pues ya voy a borrar. Bueno, y aquí hay una cosa interesante que no les expliqué, pero yo creo que es importante explicarles, pero bueno, voy a borrar esto para no confundirles. Y por ahora lo voy a hacer así. Y al final voy a escribir promedio mes.
print promedio mes, para que me imprima todos los promedios que he calculado. ¿Ok? Le doy aquí run y tengo todos mis promedios. Entonces, porfa, revisen este código, revisen que a todas les funcione. Les doy 2 minutos para que lo escriban y avísenme si les funcionó, y si les arrojo un error, me lo comentan, por favor. Sí, listo. Súper. Sí, Entonces, igual. ok, listo. Entonces, perfecto. Veamos una cosa que es importante que ustedes la tengan en cuenta. Esta lista, ¿cuántos elementos tiene? La lista promedio mes. 12. Exactamente. Tenemos 12 elementos porque precisamente... Uy, ¿qué le pasó a esto? Ya. Porque precisamente pues son 12 meses. ¿Vale? Bien. Sin embargo, veamos que pues tiene demasiadas cifras decimales. El promedio de, por ejemplo, para enero es menos 1.5 y un montón de cifras decimales, pues que no tienen sentido porque no le agregan precisión. Uno pensaría que entre más cifras decimales se es más preciso, y no está mal pensar eso. El problema es de dónde yo estoy obteniendo esas cifras decimales. Como ustedes ven, mi archivo solamente tiene una cifra significativa después del punto decimal. Por lo tanto, su precisión es de 0.1 o de 0.1 grados Celsius. Entonces, que yo, promediando esas temperaturas, agregue más números decimales, simplemente es ruido numérico. O sea, eso no significa que toda esta sea la temperatura real. El promedio real es menos 1.5 y ya, no es más. Porque más cifras decimales para este caso en particular es ruido numérico. Sí, sí, mi termómetro o el termómetro de la estación pudiera medir hasta 3 cifras decimales o 2 o más de la temperatura, entonces en este caso sí tendría sentido agregar más cifras decimales. Pero este no es el caso. Entonces, pues yo podría dejar esto acá. O sea, no es un error dejarlo. Sin embargo, pues nosotros en la búsqueda de la excelencia, como buenos pumitas que somos, pues debemos representar los datos de la manera más óptima posible. Porque de todas maneras, estos números decimales están ocupando memoria de la computadora, que para este caso particular ninguna computadora va a explotar, no se preocupen, o sea, nuestras computadoras pueden sencillamente manejar estos números. Sin embargo, pues, si tenemos la posibilidad de mejorarlo, pues lo mejoramos. No pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es redondear estos números. Entonces, voy a agregar aquí una nueva fila para enseñarles cómo redondear los números. Por ejemplo, vamos a tomar este número en particular. La función de redondeo es, la podemos usar como numpy round, creo. Escribo el número y escribo el número de cifras significativas que quiero. Entonces, miren, np.round. Round también existe por fuera de NumPy. Si lo escribimos así, también nos va a funcionar. Sin embargo, yo a veces con estas funciones he tenido problemas para hacer algunos cálculos, entonces mi recomendación es definitivamente utilicen el redondeo de NumPy. Entonces, NumPy
punto round, abro paréntesis y escribo el número, coma, escribo el número de cifras significativas que quiero después del punto decimal. Esta función round recibe dos argumentos: el número que quiero redondear y el número de cifras significativas después del punto decimal con las cuales yo quiero redondear el número. Entonces, en este caso, dos cifras significativas sería menos 1.51. Una cifra significativa sería menos 1.5. Yo pensaría pues que este es el redondeo más óptimo que se puede tener. Entonces, si yo quiero redondear esto, ¿sí está claro para todas cómo se redondea un número utilizando NumPy? Sí. Sí, Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer este redondeo o meterlo adentro del for, pues simplemente escribo aquí, en vez de promedio, escribo numpy.round, abro paréntesis, el argumento sería promedio, que es el número, que es el promedio que acabo de calcular, coma 1, que es la cifra significativa, ¿ok? Tengan mucho cuidado con que sus números de paréntesis sean correctos. El número que abren es el número que cierran. Miren, aquí siempre se ve por colorcitos. Entonces aquí se pone en verde el que abre y el que cierra. Vean que este no hay nadie quien lo cierre. Entonces me falta uno de más. ¿Ok? Entonces, si así lo colocamos, vean cómo está ahora y ahora, en este momento, y vean cómo queda. Ah, ya se ve mucho mejor. Pues mejor en el sentido que es más fiel a los datos que tenemos, porque no tenemos todas esas cifras decimales. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, conviene ponerlo cuando, bueno, cuando le damos a pen y no arriba. O sea, arriba sería... También lo puedes poner arriba. Es una muy buena observación. Vamos, por ejemplo, a hacerlo así. Lo pueden colocar así. Por ejemplo, regresémonos a como estábamos antes. Y lo podemos colocar acá. NumPy.promedio. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Ah, ve, estoy tonto. Perdónenme. Punto round. Ahí está. Aquí está mi número. Coma 1. Y cierro paréntesis. Solamente que en este caso sean muy cuidadosos en dónde colocan los paréntesis, porque todo esto es un solo número, que es el promedio, y lo redondeo a 1, ¿ok? Le doy run y queda perfectamente promediado. Entonces, como Verónica lo dice, también se puede hacer. Entonces lo pueden hacer arriba y lo pueden hacer abajo. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces les doy otros 20 segunditos para que escriban porque sé que puede ser talachudo por los paréntesis y demás. Porfa, escríbanlo y me avisan si les funciona, si les queda su lista de promedios bien hecha, ¿vale? Listo. Ya. listo. Hasta el perrito dijo listo, muy bien. ¿Es tu perro, Araceli? Sí, sí es. ¿Está aprendiendo a programar también? Muy bien, me encantan los perritos. Ok. Ya tenemos entonces el promedio de temperaturas de cada mes. Y pues lo que podemos hacer con este promedio de temperaturas es hacer la gráfica que habíamos quedado en su momento. ¿Vale? Pero antes de pasar a esas gráficas, de hecho, ay, me perdí. Esto, con esto ustedes hubieran podido hacer su tarea. Ustedes me dirán, ay, profe, pero era más fácil así, usted por qué nos hace sufrir con su tarea, que de hecho les quedó muy bien, felicidades. Esto hubiera sido suficiente para hacer su tarea con pandas, porque así ya sacaron ustedes la temperatura promedio de cada mes y ya lo pudieran graficar. Ahorita vamos a hacer la gráfica, no se preocupen, sino que me quiero saltar a otra parte porque pues ustedes ya saben hacer la gráfica, ya me lo demostraron.
Pero con estos datos o con esta fila de promedio mes, ustedes ya pueden hacer la gráfica que les pedí de temperatura. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Porque justamente tenemos la temperatura promedio de cada mes a lo largo de todos los años. Ahora vamos a pasar a otra cuestión. Este archivo lo estamos indexando por columnas, como ustedes pueden ver. Estoy extrayendo todas las temperaturas para un mes en específico, porque así está diseñado el archivo. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo quisiera no todas las temperaturas del mes de febrero, sino todas las temperaturas del año 1833? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? Repito la pregunta. Si yo en vez de acceder a todas las temperaturas para un mes en particular, como lo hemos estado haciendo hoy en la clase, si en vez de eso yo quiero acceder a las temperaturas de un mes completo, solo 1836, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Si mi archivo está diseñado o Pandas está diseñado para acceder precisamente a través de Joule a las columnas, pero no a las filas. Eso es precisamente lo que vamos a aprender a hacer ahora. Creo que se salió Verónica, ¿verdad? Sí, tampoco me parece. Ok, entonces, ¿te parece si esperamos 4 minutitos a Verónica para que se pueda reconectar? Estoy de acuerdo. Ok, entonces le voy a poner pausa porque a lo mejor tuvo un problema de conexión y vamos a esperar 4 minutitos si quieres para que vayas por un cafecito o un vaso de agua y regresamos, ¿vale? Volvió. Espérate, a ver. Ya nos íbamos a ir a desayunar sin ti, Verónica. ¿Ya volviste? Sí, es que se fue la luz. Ok, Perdón. Ya. no te preocupes. Sí, sí, pasa. No, ya dijimos, Verónica se fue, nos íbamos a ir por un café con Araceli mientras volvías. Ok, ya volviste, entonces ya no nos vamos, Araceli. Nos quedamos aquí trabajando. Bien, les repito entonces, para que por si de pronto empezaste a tener problemas en la conexión, Verónica. Hasta ahora hemos leído columnas. Quiero ver todas las temperaturas del mes de octubre a lo largo de todos los años. Ahora vamos a aprender a indexar a través de las filas, es decir, quiero ver todas las temperaturas para un año. Por ejemplo, esta fila que estoy señalando. Para eso voy a hacer el comparativo, simplemente voy a copiar cómo abrimos el archivo por primera vez y lo voy a copiar acá y lo voy a comentar, simplemente con el ánimo de que ustedes tengan una comparación. Creo que se volvió a ir, ¿verdad? Ya, es que, ajá, se volvió a ir, no sé. Ok. Perdón, ya. No, pero estás ahí. No te preocupes, no pasa nada. Solamente que más bien mi preocupación es que yo me siga de largo y pierdas algún detalle. Eso es realmente mi preocupación, pero todos entendemos los problemas domésticos, no pasa nada. Bien, comparemos entonces estas dos maneras de leer. Esta era la manera convencional que ya habíamos conocido. PD es el alias de Panda, read-csv, 3 parámetros, el nombre del archivo, el carácter de separación y las filas que yo me quiero saltar. Para yo indexar columnas es exactamente la misma sintaxis, solamente que agrego una columna, un parámetro adicional, coma, y agrego este parámetro que se llama index call, index-call. Todo igual, y agrego un parámetro adicional que se llama index-call. ¿Qué significa index-call? Significa columna de indexación. La columna de indexación, como su palabra lo indica, es, oye, si así como yo utilizo esta primer fila como una manera de indexar las columnas, es decir, esta columna se llama NOP, esta se llama AGU, esta se llama HUL. Si tú tienes alguna columna que quieres que utilice como indexación, pues dímela. Pues sí, mi columna de indexación es AR, porque si yo quiero acceder a alguna fila, la voy a llamar por el nombre de la columna. Ok. Entonces lo coloco aquí. Mi columna de indexación se llama AR.
porque así se llama, ¿no? AR, justamente. Repito, esto significa que mi columna de indexación es la columna AR. Es decir, yo le estoy diciendo a Python, yo no solamente quiero navegar a través de las columnas, sino a través de las filas. Oye, ¿y cómo se llaman los nombres o cuáles son los nombres de esas filas? Pues para yo poder buscar, se llaman, esas están en la columna AR. Ok. Por ejemplo, si yo quisiera que mi columna de indexación en vez de AR fuera NR, en vez de AR fuera NR, ¿por qué creen ustedes que no me serviría esa columna de indexación? ¿Qué creen que la columna NR tiene de problemático que no me sirve? Probablemente la repetición de número. ah, Exacto, Araceli, eso es. Si yo quiero acceder a la quinta columna, a la cuarta fila o a la tercera fila, pues sería 1832. Si yo quiero acceder a la última fila, sería 1999 o a la penúltima 1998 y él lo va a saber. Si yo quisiera acceder a la columna de 1987, ¿qué le pongo? 178, y le da más arriba 178, todo se va a llamar igual. Entonces, no va a haber unicidad o no van a ser unívocos, más bien sería la palabra, los nombres. Entonces, para que una columna, y eso también vale para las filas, para que yo pueda indexar a través de una columna o una fila, los nombres tienen que ser únicos, no se pueden repetir porque si no va a haber una ambigüedad y él no va a decir, no va a saber cómo lo va a hacer, ¿vale? Entonces vamos a colocar aquí AR y le vamos a dar run y no tiene que aparecer nada, simplemente así en blanco. Y ya con eso nos va a funcionar. Entonces, porfa, confírmenme que pueden leer el archivo y que no les arroja ningún error. Bueno, yo apenas estoy prendiendo otra vez mi compu. Porque, ujú, ¿Verdad que se te fue la pero, luz? Ok, pero ¿guardaste? sí. Ok, Bueno, espero que ahorita voy a sí. volver a abrir Anaconda. Ok, dale. Entonces, mira, ¿sabes qué? Sí, ¿cuánto crees que tarde tu compu, Verónica, en estar como lista y todo otra vez? Como en unos 3 minutos. Ok. Ok, listo, mira. Lo importante es que todos estemos al tiempo. Entonces, ahora, siempre sí nos vamos por el café. Entonces, de vamos a acuerdo. tomar una pausa de 4 minutos a las 11:32 y volvemos mientras inicia tu computadora nuevamente, ¿vale, Verónica? Para que estés 100% con nosotros, ¿ok? Sí. Ok, dale pues. Entonces ya nos vemos. Bien, entonces les recuerdo. Lo que vamos a hacer ahora es indexar el archivo a través de las filas. Ahora lo hemos estado haciendo a través de columnas. Quiero ver todas las temperaturas para una columna específica, es decir, para un mes en particular. Y lo que queremos ahora es ver las temperaturas para un año en particular. O sea, ya no me interesa ver todas las temperaturas de noviembre. Quiero ver, por ejemplo, todas las temperaturas de 1834, es decir, hasta acá. ¿Ok? La sintaxis es la misma que habíamos venido haciendo anteriormente, tal cual la misma. El nombre del archivo, el carácter de separación, nos saltamos la primer fila, que es el encabezado, y ahora agregamos el otro parámetro que es la columna de indexación, es decir, la columna que vamos a utilizar para nombrar a nuestras filas. En el caso de la columna nos pregunta, porque no necesariamente, por ejemplo, aquí no es la primera. En el caso de las filas, él sí asume que tu primer fila es la indexación. O sea, él asume que tu primer fila son los nombres de las columnas.
pero él no asume que el nombre de tus filas necesariamente tenga que ser la primera columna. Repito, porque suena como un trabalenguas. Para pandas, se asume que la primer fila son los nombres de las columnas, pero no necesariamente se asume que la primer columna son los nombres de las filas. Hay que decirle cuál columna son los nombres de las filas. Y en este caso, la columna es AR. ¿Ok? Entonces, Verónica, ¿puedes confirmar que te está funcionando esto aquí sin ningún problema, por favor? Lo estoy copiando. Ok, dale, escríbelo. Es tal cual el mismo que tenías arriba, el mismo, solamente que tienes que agregar esta parte. Index call igual, abro comillas, AR. A ti ya te funcionó, ¿verdad, Araceli? Sí, Ok, perfecto. Ok, ya. Súper. Listo. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo accedemos a una fila en particular? Recordemos cómo accedemos a una columna. A una columna. Por ejemplo, si yo quiero ver la temperatura de septiembre, entonces file-temp, abro corchete y escribo sep. ¿Ok? Y entonces, voilà, tengo mi temperatura de todo septiembre. Eso ya lo sabemos, ya es de memoria, profe, no repita lo mismo tantas veces. Lo siento, ok, ya está. Ahora queremos ver una fila entera. Para ver una fila entera hay que agregar el atributo loc, .loc, file-temp, .loc. Y este .loc significa ubícalo por filas. Y colocamos entre corchetes 5 millas, en este caso porque la columna es una columna de caracteres, de números, perdón, 5 millas, la columna a la que queremos acceder, que en este caso es 1950. Le damos run y esto. Entonces, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Quién me puede decir qué es lo que estoy viendo? Las temperaturas para cada mes del año 1950. Exacto. Muy bien. ¿Está claro también para ti, Ara? sí, sí, sí está claro. Ok. Y fíjense que vemos unas cosas más. NR y ARIF. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al archivo, por ejemplo, vamos aquí a 1950, que está acá, vemos que no solo tenemos las temperaturas, que en esencia es esto. También tenemos NR y también tenemos el promedio, ¿sí? Pues, entonces, él va a leer toda esta fila, exceptuando evidentemente la columna de indexación, porque precisamente la está utilizando para eso, para indexar. Entonces, te lee esto y te lee todo esto, ¿ok? Entonces, sí, es correcto lo que dice Verónica. Está sacando todas las temperaturas para todos los meses en un año en particular, que en este caso es 1950. Sin embargo, tenemos dos datos de más, el promedio y este 178, que en realidad pues no nos interesa, porque el promedio pues nosotros lo podemos calcular y este 178 pues es ruido, no sirve para nada. Entonces lo tenemos que extraer. Ahora, fíjense acá. ¿Quién me dice que estoy viendo acá? Fíjense la estructura del archivo. ¿Quién me dice que estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es 3.9? Fíjense en la sintaxis. Fíjense en el archivo. Fíjense en el archivo Stickies Holmur. Y cuéntenme, por favor, ¿qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy? ¿Esta salida a qué corresponde? Esto que estoy escribiendo acá. Al último dato de la fila. ¿Y ese último dato qué es?
El promedio. Entonces, ¿ese sería el promedio de qué? Este 3,9 es el promedio de qué. O sea, describiste bien qué es el dato, pero interpretémoslo. ¿Qué es esa temperatura? ¿El promedio de quién? De 1950 de los diferentes meses, ¿no? Exactamente, es la temperatura promedio de 1950. Muy bien, que en efecto, como dice Verónica, es el último dato de la fila 1950. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Bueno, para todas mejor. Entonces, veamos, Sí. recordemos que lo que yo quiero, lo único que a mí me interesa es las temperaturas. O sea, no, de toda esta fila no me interesa ni esto ni esto. Solamente quiero esto. No quiero más. ¿Vale? Entonces, para yo extraer ese bloque, por decirlo así, miren lo que voy a hacer. Voy a escribirlo acá como para que se quede más claro. Voy a escribir print file-temp.log porque quiero acceder a una fila 1830 porque quiero acceder al año 1830. Desde la temperatura 1, bueno, más bien desde la columna 1, porque vean, aquí estamos, colocarlo aquí para que no me haga bolas. No me interesa este. El 1 no es el año, porque esa es la columna de indexación. El 1 vendría siendo este. O sea, recuerden, 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos en 1830. Entonces, la columna 0 es esta, la columna 1 es esta y así las demás. Entonces, desde la columna 1 hasta la -1. ¿Quién es -1? Ari, pero recuerden que es un límite abierto. Entonces, él toma la anterior a la que yo le dije. Entonces, sería hasta acá. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo es, toma desde la 1 hasta la anterior a la -1. Es decir, es este bloque entero. Porque esta columna AR es mi columna de indexación, entonces él no la va a contar. Y entonces aquí yo tengo únicamente las temperaturas de enero a diciembre. Una cosa que omití mostrarles. Miren que él aquí en la primera columna les muestra el nombre de la columna. De hecho, vean, para que ustedes sepan a qué columna corresponde esa fila entera. Jan, Feb, Mar, April, May, Jun, Jul, Jul, etc. Pero esto no hace parte como tal del arreglo. Este es el arreglo numérico únicamente. Y miren que ya te dice qué tipo es, flotante. Dios bendiga a pandas. Ya no tengo yo que convertirlo de string a flotante. Él ya sabe que es un flotante. Veamos más arriba, cuando estábamos con los años, él sabía que era un entero. Él ya lo sabe. Y aquí me parecía el nombre de la fila, el número de la fila. Y acá, pues me aparece el nombre de la columna. NR, Jan, Fed, y me dice qué tipo de dato es. Es 64, flotante de 64 bits. Es decir, gracias a Pandas me estoy ahorrando tener que convertir los datos de texto en archivos numéricos, en datos numéricos. Porque Pandas ya lo sabe. ¿Ok? Entonces, así es como yo extraigo únicamente las temperaturas de cada mes. Porque recuerden que en la misma fila yo tengo NR y tengo el promedio. Entonces, solo me interesa extraer las temperaturas de cada mes. ¿Está claro eso, señoritas? Sí, queda claro. Ok, perfecto. Entonces, si yo quisiera, nuevamente vamos a repetir el ejercicio. Vamos a cambiar el año, 1995. Si yo quisiera conocer, vamos a guardar. Siempre se nos olvida guardar y se nos va la luz, como le pasó a Verónica y tenemos problemas. Si yo quiero saber la temperatura promedio para el año de 1995, por ejemplo, entonces voy a hacer promedio 1995 igual a ¿qué? Entonces NumPy, tal cual, average, abro paréntesis, ¿cuál es mi arreglo? El arreglo que voy a promediar, pues file temp.log, abro corchetes, 1995, y recuerden, extraigo el bloque que me interesa, de 1 hasta -1. ¿Ok?
Y entonces tengo mi temperatura promedio, print promedio 1995. Y ya tengo mi temperatura promedio, ¿ok? Entonces, por favor, avísenme si a todas les funciona tal cual esto, si les sale bien, ¿vale? Sí. Sí, ¿Sí? Ay, permítame, es que a veces se me desaparece el menú. No sé por qué. A ver, perdón. No puedo ver. Ay, este compu me está sacando de quicio. Es que no puedo ver. Ahora sí, ya lo guardo. No, a veces no sé por qué no funciona. Bien. Me regreso a donde estaba. Ok, estaba aquí. Ahora sí, ya estoy. No te vas a perder aquí, por favor. Ok. Entonces, ya todos tenemos la temperatura promedio para 1995. Entonces, voy a agregar otro para que ustedes me hagan el siguiente ejercicio. Quiero saber la temperatura promedio de 1890, pero redondeado a una cifra decimal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Recuerden, como hicimos el redondeo, entonces les ayudo, ¿no? Promedio 1890, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la sintaxis para obtener la temperatura promedio de 1890, redondeándolo a una cifra decimal? eh, ok, si quieren lo dicto. Dale. Sería file-temp, Ujú. abro corchete cuadrado y ahí pongo 1890. ¿No crees que te hace Ah, falta algo ahí? me falta redondear. Algo más, porque si lo escribes Aparte, así, ujú. estarías queriendo decir que 1890 es una columna y no es una columna. El ¿Sí? punto Es log. verdad, punto loc. Sí, es verdad, es Exacto. verdad. Por Sí. eso les digo, recuerden, si quieren indexar una fila es punto .loc. Si quieren indexar una columna, no ponen nada, ¿ok? Vale, Sí. continúa ahora. Y luego abro otra vez corchete cuadrado, Ujú, pongo 1, 2 puntos ujú. y -1. Perfecto, bien. ¿Puedo redondearlo cuando lo imprima? Sí, claro. Y luego sería print, Ujú, sería primero np, ujú. punto round, Ajá, abro paréntesis, sí, luego pongo promedio 1890, perdón, ajá. luego afuera de la coma pongo 1. Bueno, si es la ¿Afuera de la cifra coma? número, bueno, al lado del, afuera del paréntesis pongo Ujú, una coma y luego ujú. pongo 1 si lo que quiero es el número de cifra que sea 1. Ok, ¿Cuánto pidió de número de cifra, perdón? ¿1 o uno, 2? uno. 1. Ok, entonces creo que sería así. Ok. Y a ver. Eh, Fíjate lo que pasó. Hiciste algo muy interesante. Te lo redondeó todos, pero se te olvidó hacer una cosa. ¿Qué redondeaste? El arreglo completo. No calculaste el promedio. ¿Te das cuenta? Sí, Aquí simplemente accediste a la fila sin calcular el promedio y redondeaste el arreglo. Pero mira, estos accidentes son buenos porque si en algún caso ustedes necesitaran redondear todo un arreglo, lo podrían hacer así. Pero aquí no estás haciendo lo que queremos, estás cierto, redondeando cierto. un arreglo. Te falta primero calcular el promedio y luego redondear ese cálculo del promedio. Es verdad. Ajá, Sí, sí, sí. entonces, S- em, Sería después de acceder a la fila, ¿no? O sea, si sería recuerdan en, que aquí en este caso en programación vamos de adentro hacia afuera, ¿ok? O sea, ok, ya hicimos lo primero, ahora entonces vamos a calcular el promedio. Sería np punto, average o algo así. ajá, average, ¿sí? Yo tampoco sé cómo Average. se pronuncia. Abro paréntesis y lo Y cierro otra otro vez. paréntesis. Exacto, y ahí ya nos queda súper bonito.
Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos no sé por qué no salió un 1. Interesante. Oye, no sé por qué salió este 1. Vamos a dejar Porque aquí. el uno creo que es adentro del paréntesis de promedio 1890. Ah, sí, tienes todísima la razón. Imprimió dos cosas, coma 1. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Veamos una cosa interesante. Siempre los errores son buenos. No los ignoremos porque son oportunidades de aprendizaje. Entonces, vamos a dejarlo como lo escribimos ahorita, ¿vale, Ara? Y Sí, veamos el error que cometimos. Primero nos muestra un 4. Cuando tú le colocas round y no le colocas nada, significa que él lo redondea al entero siguiente. Por eso te colocó 3,8, el entero más próximo es 4, por eso te colocó 4. ¿Lo ves? sí. Que en este caso pues es un redondeo extremadamente burdo, porque temperatura de 3,6 la subiría a 3,8 y pues ya es demasiado agresivo ese redondeo. Y colocamos coma 1, pues él imprime 4 y coma 1, tal cual. Verónica lo entendió perfectamente y nos ayudó a corregir eso. Entonces, si ustedes no le colocan ninguna cifra decimal al round, ningún argumento, él asume que ustedes lo quieren redondear al entero más próximo, ¿vale? Pero en este caso no queremos eso. Y lo borramos acá. Y ahí sí, ya nos queda bien chulo. ¿Listo? Gracias, Sí, Verónica. ¿Está claro, Araceli? sí, ya queda claro. Ok, súper. Entonces, veamos. Lo bueno aquí es que nos da 1890, ¿no? Entonces busquemos, nos da 3,8. Busquemos 1890. Y sí, mira, la temperatura promedio es 3,8. Está perfectamente redondeado. Porque como aquí sí tenemos el promedio, pero pues para efectos de la clase lo queremos calcular. Entonces ya queda perfecto. Aquí simplemente coloqué la temperatura promedio de febrero, lo escribí para que comparemos, para que no se nos olvide. Aquí estamos promediando la temperatura de un año, que es 1890, con el loco. Y aquí estamos promediando la temperatura de un mes a lo largo de todos los años. ¿Sí notan la diferencia en ambas? O sea, una cosa es el promedio para una fila, que es la temperatura promedio de un año a lo largo de todos los meses, y otra muy diferente es la temperatura promedio de un mes a lo largo de todos los años. ¿Está claro? Sí, ya. Sí. Sí. Ok, entonces ya para terminar el día de hoy nuestra sesión, vamos a repetir el proceso que hicimos con los años, eh, perdón, con los meses, pero con los años. Voy a tener un arreglo de promedios. Es decir, ahorita, ¿se acuerdan? El primer arreglo que obtuve por acá fue un arreglo para todos los meses. Es decir, calculé la temperatura promedio de cada mes. Ahora voy a calcular la temperatura promedio de cada año, de cada fila. Y nuevamente pues lo hago con un ciclo for. Voy a comentar esto para escribirlo, para que todos lo hagamos al mismo tiempo. Entonces, promedio, guión bajo, año. Abro y cierro paréntesis, creo una lista vacía de los promedios de temperatura para cada año. Y empieza el for. For y in range. Y fíjense que en este caso particular, a diferencia del promedio de mes que yo creo un arreglo de meses, no voy a crear un arreglo de años. Simplemente voy a decir que mi for va de 1830 hasta 2000. Recuerden que es un límite abierto, o sea, va a llegar hasta 1999 en saltos de uno en uno. Entonces, el índice I de este ciclo for va a ir desde 1830 hasta 2000 de saltos de uno en uno. Y como es un límite abierto, va a llegar hasta 1999. Entonces, calculemos primero año, temp, promedio, ¿no? Como temperatura promedio del año. Entonces sería numpy.average, abro paréntesis, file-temp.log, y en vez de colocar un año en particular, escribo I, que va a ser el índice que se va a ir moviendo desde 1830 hasta 2000. Es decir, en la primera pasada va a extraer la fila de 1830, en la segunda pasada va a extraer la fila de 1831, en la tercera la de 1832 y así sucesivamente la va a extraer. ¿Ok? Y como nos enseñó Araceli, desde 1 hasta -1, para extraer únicamente de esa fila las celdas que corresponden a las temperaturas desde enero hasta diciembre. Bien,
Y luego, pues calculamos el promedio. Entonces, promedio, o más bien lo redondeamos, promedio año, punto append, ay, perdón, año, punto append. No coloco año porque la ñ es un carácter no permitido. Y pues si le quito la ñ, pues suena como muy desagradable llamarlo así. Entonces le decimos año. Sería round, año, temp, promedio y 1. Lo vamos a redondear en 1. Entonces fíjense, estoy agregando este resultado, año, temp, promedio, redondeado a una cifra decimal. Verónica, como nos lo sugirió antes, dijo, no, pues ¿por qué no lo hacen aquí directo? También lo podemos hacer. Después de calcular el promedio, lo podemos redondear. Pero en este caso, para cambiar, redondeé antes de agregarlo a la lista promedio año. Aquí lo importante es que respetemos la jerarquía de las operaciones, que en este caso va de adentro hacia afuera. Lo primero que yo hago es redondear y después de redondear lo agrego a la lista. Lo que ocurre primero es lo que está más adentro. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que está más adentro? Round. ¿Y qué es lo que sigue? Pues lo que está más afuera. ¿Qué ocurre después de round? Pues append. ¿Qué append? Promedio año. ¿Ok? Y ya con eso pues ya quedaría hecho. Eso sería todo. Entonces simplemente aquí borro para evitar confusiones. Y entonces ya me queda. ¿Ok? Le doy run. Así que porfa, bueno, aquí esto no les tiene que salir nada porque no me han escrito. Porfa, avísenme y todos y todas estemos al mismo tiempo en este mismo lugar. Que a todas les haya funcionado, por favor. Si no, avísenme y lo revisamos. Sí. Ok, súper. ¿Tati también, Ara? Sí, igual. Ok, perfecto. Me alegra mucho. Entonces, ahora sí voy a empezar a descomentar esto. Si yo le digo print promedio año entre corchetes 8, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es 3.2? ¿Qué es eso? No, El- por aquí no. Alguien interrumpió la clase, Verónica. sí, está No importa, mi gatita Verónica. jugando. Ajá, Está bien. es imprime el dato 8 Ajá, del arreglo que acabamos de hacer. exacto. ¿Y cuál es el elemento 8 del arreglo que acabamos de hacer? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa temperatura aquí en mi archivo? ¿Dónde yo la puedo encontrar? ¿O con quién la puedo comparar? Es el 8, sí, eso es correcto, pero ¿qué es? ¿Qué es? O sea, de hecho es el elemento 9, ¿no? Porque empieza en 0. Entonces ahí estoy viendo la temperatura promedio de quién, de un mes, de un año, de dónde. De un año. Ajá, ¿y de qué año sería? Eh, de 1838. Ok, 38 y 32. Veamos. Ah, muy bien, 32, perfecto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la lista promedio año? Así como promedio mes tenía 12 elementos, promedio año, ¿cuántos elementos tiene? Aprox, no tienen que decir exactamente. O más o menos. Como Oh, 170. exacto, muy bien. ¿Cómo lo podríamos saber exactamente? Recordemos, ¿no? Print, len, promedio, año. Sí, 170, porque es un promedio por cada año. ¿Listo? ¿Está claro, Verónica y Araceli? Sí, sí. Listo, ya. Entonces ya ustedes son expertas en pandas.
Como ven, a mí me parece que esto es mucho más fácil que con el split y los for anidados que vimos en las clases anteriores. ¿A ustedes qué les parece? ¿No creen que es más sencillo así para manejar los archivos? Ya me da pena mi programa, el de tarea. ¿Ok? Entonces, ¿sí te parece que es más fácil así, Verónica? Sí, Ok, súper. Entonces, vamos a dejar esto por acá y de tarea hasta el próximo martes, miércoles que nos veamos es, van a rehacer sus códigos para que la tarea que me entregaron la vuelvan a hacer, pero utilizando pandas. O sea, van a hacer esa gráfica, pero utilizando pandas, ¿vale? Y van a graficar también el promedio año, que fue la gráfica que he hecho que yo les hice en el ejemplo de la tarea. O sea, en el ejemplo de la clase anterior. Bueno, cuando vimos por primera vez las gráficas. Van a hacer las gráficas para promedio año y van a hacer la gráfica para promedio de mes, ¿ok? Entonces tendrían que ver una cosa así. Tendrían, a ver, déjenme que abra. Está pensando, está pensando. Ay, Dios mío. ¿Cuándo más te necesito compu? Ok, pero bueno, me van a entregar, mejor lo abro yo directamente desde acá. Es más fácil. Ándale, mira, ya, ahora sí. Esta, ¿se acuerdan de esta gráfica que fue la que hicimos en la clase? ¿Lo recuerdan? sí. ¿Sí? Sí. Esa la van a hacer, pero leyendo los datos con pandas, que en esencia es la clase que acabamos de hacer, y la otra también la van a hacer, la gráfica suya de tarea la van a hacer, pero leyendo el archivo en pandas, ¿ok? Esa es la tareita que les queda para el próximo miércoles. Solamente un tip para que lo tengan. Para en este caso esta gráfica de promedio año, si ustedes quieren hacer un arreglo de años, aunque creo que eso ya lo vimos la clase pasada, lo hacen, recuerden, numpy.arrange 1830 hasta 2000 de 1 en 1, ¿ok? Entonces aquí le doy print años, perdónenme, print años, y entonces ya tengo mi arreglo de temperaturas desde 1830 hasta 1999. Con esto hacen el arreglo para poder tener su eje X de la gráfica. ¿Está claro? Ajá, sí. Listo. Sí, sí está Ok. claro. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su paciencia y les deseo entonces a todos que tengan un feliz fin de semana. Y nada, les mando un abrazo y muchas gracias, ¿vale? Gracias. Bueno, Entonces nos vemos el miércoles, ¿verdad? Sí, gracias. sí, el miércoles. Nos Ok, vemos el miércoles entonces. ok, está Ok. bien. Hasta Gracias. luego. Bye bye. Hola, Araceli. Ay. Hola, Mm, profe. espérate, aquí detengo la grabación. Es que mira, perdón de hacerte quedar más rato, te quería preguntar lo del curso de geodinámica.